El experimento relacionado con la segunda ecuación de Maxwell es esta imagen que vemos acá, que se conoce como espectro de un imán y brújula, que acá lo que vemos, lo que se hace es poner un imán, se pone un vidrio para observar bien la figura, se esparcen sobre él limaduras de hierro, que es un material que acciona ante lo que se conoce como campo magnético, y lo que estamos viendo acá es lo que se obtiene. Cualquier cosa, acá tiene un video para ver eso que estoy planteando y alguna cosita más. Este imán viene en color rojo para el polo norte y en azul para el sur, marcados N y S. Utilizando otro imán, cuando acerco un polo norte al otro norte, se repelen entre sí. Sin embargo, al acercar un polo sur, se repele al sur y se atrae con el norte. Entonces, sur con sur se repelen y sur con norte se atraen. Esto que tenemos aquí es una brújula. Una brújula es un imán que se puede mover libremente en el medio, con su polo norte en rojo y en blanco el polo sur. Siempre marca una misma dirección. Al girarla, la brújula siempre queda en la misma ubicación. La explicación de esto es que la Tierra tiene su propio campo magnético. Para ver ello, vamos a utilizar este modelo de la Tierra y entonces con una mini brújula, el campo magnético de la Tierra, la brújula lo que hace es irse orientando según ese campo magnético, el campo magnético terrestre. Si analizo lo que pasa dentro de la Tierra, el modelo es que tiene como un imán en su núcleo. Y de esa manera, la brújula sirve para orientarnos. Entonces, ¿cómo es ese campo magnético? Es de esta forma. Si utilizo una brújula y un imán para ver qué pasa entre ellos, al acercar el polo norte, vemos que se acerca la brújula con el subpolo sur. Al girarlo, se acerca sur con norte. Y entonces la brújula sigue el compás del campo magnético del imán. Se dice que los imanes tienen un efecto magnético, generan un campo magnético. Entonces, veamos cómo es ese campo magnético. Agarro un libro, coloco el imán en el medio y le coloco una hoja de papel. Al esparcir sobre él limaduras de hierro, aparece mágicamente el espectro o campo magnético de un imán, donde se observa claramente el polo sur magnético y el polo norte magnético, que son los dos extremos de un imán. Si agarramos un imán y una brújula, podemos saber cuáles son los polos. El norte y el polo sur y la línea de campo magnético. La parte blanca me indica el norte y la roja el sur. Y vemos la línea de campo magnético. Si agarramos un imán que no tenga marcas, no tenga indicado polo norte y polo sur, a través de la brújula podemos saber cuáles son los polos. Entonces ahí tenemos el polo norte y el polo sur y la línea de campo magnético. De esa manera podemos saber cuál es el norte y cuál es el sur. Si se me cae un imán y se me quiebra, y nos quedan dos pedazos,
vemos que sigue presente el polo norte y el polo sur. O sea que los polos se mantienen, sur y norte. Pero en el medio vemos que también se forman dos polos. Por lo tanto, cada fragmento de un imán es también un imán. Norte y sur. O sea que cada fragmento es un imán y tenemos dos imanes. Entonces, el espectro de un imán consiste en tirar limaduras de hierro sobre un imán para poder visualizar esto que vamos a denominar campo magnético. Entonces, ¿qué es un imán? Un imán es un elemento realizado por sustancias magnéticas que en general están hechas con aleaciones de níquel, hierro y cobalto, o alguna variación de ellas, que posee dos polos, pues se llaman polo norte y sur, que claramente se ven acá representados, que este es el polo norte y este es el polo sur, que al interactuar dos imanes del mismo nombre se repelen entre sí, norte con norte o sur con sur, se repelen, mientras que si coloco un norte cerca de un sur de dos imanes, voy a ver que se atraen. Por otro lado, a esto que vemos alrededor es lo que se conoce como campo magnético, que se representa con la letra B mayúscula y se le pone una flecha arriba porque es una magnitud vectorial, y entonces decimos que es una magnitud física que generan los imanes, entre otros, en el espacio que rodea a ese imán. Es una magnitud vectorial, como ya mencioné, y tiene las unidades de Tesla. Y entonces podemos concluir que los imanes generan a su alrededor un campo magnético B mayúscula, y los imanes tienen carga magnética nula, que ahora vamos a discutir un poco mejor. Por otro lado, si yo tengo un imán y se me cae al piso y se me quiebra en dos fragmentos, voy a encontrar que cada fragmento va a tener un polo norte y un polo sur. O sea que acá al medio, que no veo los polos, al quebrarse aparecen el polo norte y el polo sur, y entonces cualquier otro fragmento de imán que tenga siempre va a presentar ambos polos, el polo norte y el polo sur. Si me pregunto por qué ocurre ello, la razón es que a nivel atómico cada átomo va a tener un polo norte y un polo sur, y eso explica claramente la presencia de estas dos formas. Entonces, como cada átomo va a presentar su propio campo magnético, de ahí sacamos la idea de que cada fragmento va a tener los polos, polo sur y polo norte. De ahí sale una frase muy famosa que dice que los polos son inseparables, o lo que se conoce como la inexistencia del monopolo magnético. O no puedo tener un fragmento con un polo solo. Cuando represento el campo magnético del espectro, generalmente lo que se hace es representar estas líneas que ven acá. Vemos que las brújulas apuntan o tienden a apuntar según las líneas de campo magnético, y así el nombre que recibe esto. Y entonces concluimos que los imanes generan campo magnético cuyos polos son inseparables. Todos los imanes presentan ambos polos y es lo que se conoce como inexistencia del monopolo magnético. Y eso es lo que dice básicamente la segunda ecuación de Mach.